una manera de contar la historia es reinventándose. Claro. De hecho, esa es la historia, es una versión de la verdad. La Mamba Negra fue una flauta que le regala un músico muy famoso llamado Chano Pozo a mi bisabuelo. Fue hecha en África por un griot y eso tiene toda una historia también muy bonita. Y ese instrumento él lo hizo gracias a que a su abuela antes de morir le dio como esa misión. El cuento es que esa flauta tiene la capacidad de devolverle la memoria a la gente que la ha perdido, es decir, cura la enfermedad del olvido, ¿cierto? Y entonces, digamos que desde lo que somos, o digamos que la misma mamba puede ser simbólicamente eso, una manera de poder reconstruir una memoria, ¿cierto? Lo que se hace y se compone con la Mamba Negra es como recorrer musicalmente lugares, ¿sí? Lugares que de pronto ya ahora, por todo el cuento moderno, han sido invisibles, o ya son invisibles, de alguna manera, no mucho, pero sí, es como llegar a músicas que ya no están como en vigencia, pues, por esa fuerza agresiva y mediática de la música que se escucha ahora, pues. Ese personaje se llama el Callehueso, ¿cierto? Mi bisabuelo, así fue bautizado por allá en 1933, más o menos, después de haber tenido una aventura muy fuerte. Viajó de polizón en un barco, en Buenaventura, rumbo a Nueva York, pero después de pasar el canal de Panamá y cerca de La Habana, lo lanzan al mar, porque lo descubren, lo rescata un babalao, y este señor le dice que cuando él era chiquito, que él se llama el Malembe, le habían dicho que se iba a encontrar un hombre ahogándose en el mar y le enseñan un ritual perteneciente a una sociedad secreta de la cual no podía decir el nombre porque perdería la vida, para resucitarlo y para darle unos poderes, y esos poderes tienen que ver con el nombre. Es decir, él le dice, mi bisabuelo se despierta así en una cama todo rodeado de velas, y el tipo que lo rescata, que era un pescador, está en una silla fumando un tabaco con un sombrero y le dice, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Le dice, no me acuerdo, ¿para dónde va? No sé, ¿sabes dónde está? No tengo ni idea. ¿Sabes cómo te llamas? Sí, yo me llamo Tomás Rentería. Y le dice, no, ya no te llamas así, te llamas el Callehueso. Y entonces le dice, ¿por qué? Le explica la historia del ritual que hace y le dice que el nombre compuesto tiene dos características, o sea, cada nombre tiene como los poderes que él le otorga. Entonces el primero, el Calle, son los poderes de la calle, de la rumba, del huehuancó, de la clave, del ají picante. Y Hueso se lo pone porque todos tenemos a la muerte del lado izquierdo, un brazo de distancia, y cada vez que nos vamos a morir nos toca el hombro izquierdo. Y entonces el bisabuelo le dan el poder de él, es él el que toca a la muerte para el día que quiera morir. Por eso le pone Hueso. Entonces el nombre compuesto es el Callehueso. Bueno, ese video fue un sueño de 4 o 5 años. O sea, el plan y todo se hizo desde hace mucho, o sea, con mucho tiempo de antelación, y además se fue transformando hasta llegar hasta lo que es ahora. Y ahí tuve como la oportunidad de hacer una serie de homenajes que sería interesante si quieren verlos, pues. Y no les voy a decir dónde, pero creo que se la van a pillar a la gente que ama el cine. Es Taxi Driver, Snatch, Cerdos y Diamantes, y Tiempos Violentos. Bueno, ese sí es cuando, ¿te acuerdas que cuando están manejando después de que resucitan a Mia Wallace con la adrenalina, que después se van todos deprimidos del carro? Bueno, el croma que hay atrás es en blanco y negro, y eso mismo trato de hacer cuando están en el taxi, se sube la muerte, el diablo, todos los personajes de la noche. Ajá, sí, recuerdo. Entonces el Sabor de la Guayaba fue como un lugar donde pude decir muchas cosas,
me gusta esa canción. La Pacific Power es la idea de un personaje llamado César Herrera que decide hacer una rumba en el Petronio Álvarez, y entonces esa idea de reunir a todos los músicos, y creo que el eje central de eso se llamaba un baterista que se llama Wilson Viveros, ¿cierto? Entonces era más como vamos a ser felices, y ahí empieza año tras año esa Pacific Power que antes se llamaba el grupo o algo así. Y después, como hace poco, eso lo decidimos, o sea, en realidad él fue como el que se impulsó a hacerlo, decidió ya como darle estructura a la idea, fue a partir de, si no estoy mal, del robo que le hicieron a una amiga que se llama Lina Botero, un robo de como 20 millones, entonces decidimos hacerle una fiesta para ayudarla a recuperar algo de dinero y poder recuperar sus elementos de trabajo. Entonces, pues como nadie iba por plata ahí, era por amor a nuestra amiga y a la música. Entonces yo me puse a hacer incluso el diseño que lo hice, el primer diseño que hice gráfico, lo hice a partir de la caja de fósforos del Rey, ¿te acordás? Que ya no existe, y en vez de poner la cara del Rey, puse la cara de Wilson Viveros, que fue uno de los detonantes de esa idea loca de César, que pues en realidad no era tan loca, fue una super idea, era reunir a todos esos personajes. Y a partir de eso empezó eso como a crecer, y definitivamente ahora ya tenemos 2 temas grabados, el plan de rodar un video, ya hay conciertos que no hemos hecho nosotros, sino que están planeados, incluso de pronto una posible gira este año, que es muy pronto para una banda tan reciente, entre comillas. Pues yo empecé, en realidad lo que yo me acuerdo, lo primero como mi primer contacto con la realidad, es decir, cuando uno se da cuenta que uno existe, ese contacto era yo dibujando. O sea, ahí existí yo, estoy pintando, eso es mi primer recuerdo, y eso me ha perseguido, es decir, lo que se relaciona con las artes plásticas, algo de escultura, pero sobre todo, muy poco, pero sobre todo de dibujo, y sobre todo del cómic. Estudié un poco de anatomía y con un señor que se llama el maestro Polo, ¿sí? Un pintor increíble caleño, y viví en Barcelona a los 12 años porque mi madre está haciendo un doctorado, y allá en una casa, uno llega a las casas y ahí todo, ahí están los muebles, está todo, y entonces había un morro de revistas de cómic, pero era la colección, o sea, no era la revistica, no, cada una de esas revistas era la revista imposible conseguir. Y yo me empiezo a leer toda esa vaina y me encuentro con unos personajes como Moebius, que es como ese futuro caótico y surrealista también, maravilloso, que mezcla lo antiguo, lo contemporáneo, ¿sí? Y me encuentro a otro man que también me influye mucho, que se llama Milo Manara, que es cómic italiano erótico. Y entonces eso, y antes de eso yo quería ser publicista. Antes de los 12 años me llamaba la atención las letras y hacer, ¿cierto? O sea, como que todo eso terminó acá funcionando muy bien, ¿sí me entendés? Y después empiezo a conocer el Photoshop y todo esto, y a enamorarme del collage, pero sin darme cuenta, raro. Yo sé que es raro, pero no me di cuenta como si te enamoras de alguien que no te das cuenta y de pronto, que me enamoré de esa pelada, ¿sí me entendés? Qué vaina. Sí, me encontré con una vaina maravillosa y que no sabía, y entonces si te pones a ver lo que yo he diseñado, sin darme cuenta, tiene que ver con el collage, ¿sí pillas? Es ahí, o sea, como que me enteré de eso que estaba haciendo, como que no lo tenía aquí en mi cabeza, pero eso es lo que hago realmente. Estuve haciendo un video, una canción con un personaje que admiro mucho, tiene que ver con una vaina estatal, pero igual salió muy bacana, que se llama Procolombia. Este señor se llama Iván Benavides, que fue el compositor de La Tierra del Olvido, productor de Carlos Vives. Por ahí yo estoy grabando con él. Exacto.
y estuvo invitado y también estaba ahí involucrado el maestro Yuri Buenaventura y además un músico que admiro mucho que se llama Piolín. O sea, era una mezclita ahí de personajes con los que uno decía, uy, ¿esto qué fue? Mucha energía junta. Y además todo el mundo tranquilo, nadie es estrellita aquí, todo el mundo es, hey, vamos a gozar de música. Eso va a salir pronto, eso se llama... Ahí también hice algo del experimento que te digo. De hecho el coro dice, pilla lo que te tengo, háblame, oís, pilla lo que te tengo, háblame. Si pillas que es como metiendo ese lenguaje.